Y hoy, 10 de mayo, hablaremos de las fechas importantes. Somos seres humanos y en nuestro calendario siempre han aparecido fechas. Tradicionalmente, desde que somos pequeños, las hemos celebrado con nuestros padres, con nuestros familiares, como eventos especiales. Cuando muere un hijo, las fechas siguen estando, pero las celebramos de la misma manera. Las sentimos tan especiales como antes. Somos aquí papás de Abrazos de Esperanza, que les mandamos a través de nuestro podcast un abrazo de amor, mucha luz y un testimonio de nuestro propio camino. ¿Cómo las has vivido tú, Omar, las fechas, después que trasciende tu hijo? Sí, muchas gracias. Bueno, pues un saludo a todos. Soy Omar, papá de Paulo. Y las fechas, pues yo creo que han ido cambiando, ¿no? En los primeros tiempos las fechas fueron muy complicadas, sobre todo cuando yo no tenía pues ningún norte, ¿no? Ningún conocimiento pues, de cómo enfrentarlas, ¿no? De cómo irlas pasando. Ahorita que estábamos platicando en el pre, le comentaba a Liliana a Lili que Paulo falleció un 29 de septiembre. Y bueno, me tocó la primera Navidad al muy cortito tiempo, y fue una fecha muy complicada, ¿no? Yo no sabía cómo le iba a atravesar, de hecho me pasaba que era como que no quería ni que fuera el 24 y la verdad es que lo que pues las fui viviendo como muy orgánicamente. Em, yo creo que sí la sufrí. El primero, de hecho, yo no quería bajar ni a la cena. Era como, pues claro que estaba con mi familia y yo quería compartir con mi familia, ¿no? Era como quería abrazarlos, quería estar con mi esposa, con mi hija. Me acuerdo que esa Navidad la pasamos súper en cortito, ¿no? Así fue, no quisimos ni con la familia. Normalmente nos reuníamos un año con la familia de mi esposa y otro año con mi familia. Y ese año quisimos pasarla en casa, o sea, no quisimos juntarnos con nadie. Y sí estuvimos en casa, porque en ese tiempo vivíamos en casa de mi suegra y estuvimos ahí en casa de mi suegra, nada más estuvo ella, mi cuñada, su esposo, mi hija, Perlita y yo, mi esposa y yo. Y recuerdo que mm, yo lo que quería o lo que a mí se me sugirió es hacer como algo en homenaje a mi hijo. Entonces me acuerdo que le dije a Perlita, vamos a hacer algo para la gente que está en el hospital, porque Pablo falleció en el hospital. Entonces dijimos, vamos a comprar algo. O sea, decíamos, imagínate si nosotros, que eran fechas normales, por así decirlo, que estuvimos en el hospital, era horrible pasar una noche ahí con la angustia y la espera de saber pues, si tu hijo va a seguir viviendo o no, ¿no? Imagínate la gente que está hoy en 24, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que hacer algo por ellos. Era como empezar a pensar en otros, ¿no? La magia de la sanación que lo hemos comentado también. Entonces yo esperaba así la cena, pero yo era así de, ya me quiero ir al hospital. No sé si quería huir del momento, no sé o sea, si mi mente me lo hacía como para distraerme, pero nos sirvió muchísimo, nos fuimos, de hecho me acuerdo que ni siquiera cenamos, nos fuimos al hospital, mi esposa, mi hija y yo, y repartimos pastel, bueno, como rosca, y dimos leches y así, y eso fue muy sanador para nosotros, ¿no? Entonces, esa primera experiencia y regresamos, perdón que interrumpa, regresamos, y me acuerdo que ya cenamos y yo me subí a dormir, fue así de, pues no, como que no quería saber más, ¿no? Y brinqué la fecha, ¿no? Pero para mí fue un norte porque dije, en las fechas especiales tengo que hacer algo, o sea, no puedo como sentarme a sufrirla, esa fue lo que yo aprendí, que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que me llegara el dolor y quedarme ahí. Entonces fui aprendiendo que de esta manera era como más llevadero pasar las fechas especiales. No fácil porque no son sencillas, no es sencillo una fecha especial. Y después cuando entré a los grupos, eh, me quedó muy claro que las fechas son fechas, ¿no? Que son fechas, o sea, yo aprendí a verlas así. Es una fecha y no.
no voy a adelantarme a sufrirla ni a sufrir en ese momento. Una vez escuché una mamá, a, a, a la Vane, mamá de Juan, que decía, si quieres sufrir, sufre ya. Si quieres sufrir, sufre ahora. ¿Por qué quieres sufrir en esa fecha? Es algo bien rudo, ¿no? Es algo como que te lo dicen y hasta como que cae mal, cae gordo, decimos acá en México. Pero es real, es real. ¿Por qué lo quieres sufrir? O sea, ¿por qué vas a esperar la fecha? Bueno, ahorita les cuento de otras fechas que llegaron y que yo estaba esperando para sufrirlas con gusto, ¿no? Pero después obtuve otras herramientas. Pero creo que así empecé a transitar las fechas y me di cuenta que la mejor herramienta que tenía era hacer algo en esa fecha. Gracias, Omar. Gracias por compartirnos. Y tú, Lili, ¿cómo sientes ahora las fechas? Sé que mañana se celebra Día de las Madres allá en Alemania, donde estás. Bueno, primero, si nos quieres presentar a tu hijo y presentarte, y muchas gracias por estar aquí, por participar. Gracias a ti, Quero, por esta invitación, porque para mí es un honor poder sembrar mi granito de arena así pequeñito, más que todo para las mamás que llevan poco tiempo, que uno cuando está iniciando es muy difícil. Mi hijo trascendió el 30 de abril hace 2 años. Entonces, ¿cómo vivo estas fechas? Porque se me juntó. O sea, a mí, mi hijo me ha dicho, mamá, yo soy de los que te doy todo, 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 y me lo dio todo juntito. Entonces, la primera, digamos que el primer revolcón durísimo, durísimo que me ha pegado y que todavía este segundo año me pegó un revolcón de tirarme al suelo y decir, Dios mío, ¿cómo voy a pasar el día? Fue el 24 de abril, que fue el día del accidente de mi hijo. Me tocó turno de tarde en el trabajo, entonces fue más difícil, porque cuando llegó la hora en que me llamaron que mi hijo había tenido el accidente, yo estaba todavía en el hospital. Y entonces te vienen las imágenes. Cuando entró mi hijo, eh, yo quería entrar y no me dejaron y tal. Bueno, entonces fue ese primer revolcón, cómo salgo del hospital sin que me vean, porque o sea, yo me bajo del todo, o sea, no encuentro la luz en ese momento, ese 24. Pues luego al otro día seguí trabajando toda la semana y mi hijo estuvo toda la semana en cuidados intensivos. Y entonces ver en esa semana cómo se iban otros chicos de la edad de mi hijo, porque esa semana me golpearon fuerte, fuerte, y yo creo que mi alma me dice, Lili, esto es para que trabajes, o sea, a transitar, para que transites este dolor y vayas sanando. Esa semana del 24 al 30 hubo varios chicos que partieron de la edad de mi hijo y 2 años antes, o sea, de 17 a 20 años. Fue durísimo yo tener que abrazar a papás y a mamás y decirles estoy en su situación y llorar con ellos porque yo sentía el mismo dolor que ellos estaban sintiendo. Luego viene el día 30, ese día no pude ir a trabajar porque dije, no, no puedo sufrir más, porque eso ya era como, ¿cómo se llama? Como darme latigazos y dije, no, 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 este 30 lo voy a vivir yo con mi dolor. Y me senté con la tristeza desde que amanecí hasta que anocheció. Y la viví, o sea, la viví, me revolqué en el suelo y le grité a Dios, ¿por qué me volvió los porqués, los por qué, ya no digo yo por qué mi hijo, por qué los chicos jóvenes, porque me venían todos los recuerdos de la semana. Entonces fue muy difícil, lo viví muy duro y me di la oportunidad de sacar todo el dolor que llevaba dentro, sacarlo, pero sacarlo. O sea, no, no dejar nada dentro. Luego viene el cumpleaños de mi hijo, el 8 de mayo, y entonces o sea, una tras otra, yo creo que yo lo veo hoy 10 de mayo, es un aprendizaje que mi alma necesita.
Mi alma me está diciendo, Lili, tus heridas van a sanar, van a quedar las cicatrices, van a sanar, pero necesitas pasar por este proceso. Y por eso la vida me puso. Yo creo que me puso con unos turnos que no fueron casualidad, me puso en el hospital y me dijo, no puedes faltar al trabajo porque además faltaron compañeras. O sea, fue que se juntó, hubo unas cosas que yo decía, Dios mío, esto es que me estás que mi alma me está poniendo a prueba, porque yo sí creo que Dios no te pone a prueba, sino que la misma alma necesita vivir esos aprendizajes. Ya luego les sigo contando de todo lo que me ha sucedido con estas fechas, que también hay cosas muy bonitas. El día 30 algo hermoso que te vuelve y te sube. Y así. Gracias, Lili. Gracias por tu testimonio, por tu entrega. Muchas gracias. En mi experiencia, Valerie trasciende un 20 de octubre. Pronto viene en Panamá, que yo soy de Panamá, se celebran los días de festivos patrios en noviembre y se dan muchos días libres. Y hay una costumbre de pegar los días, pedir vacaciones y las familias, pues algunos viajan a paseos, etcétera. O sea que es un mes como que de mucha salida, em, de familia, familiar. Y yo recuerdo que decía, todo el mundo está disfrutando de su vida y yo estoy acá. Ese fue el primer año y obviamente el por qué salía, ¿no? Y después venía el Día de la Madre, que acá en Panamá es 8 de diciembre. Y bueno, ya ustedes saben, Navidad, 25 de diciembre y Año Nuevo. Eh, y para mí, en el Día de la Madre, yo todavía anestesiada de que hablábamos acá, de los primeros tiempos, donde estamos como con el shock, em, o algo, yo todavía estaba como fluía, ¿no? Fluía y decía, yo no puedo pasar un Día de la Madre en la cama, porque ahí está mi hija, Alexandra, yo soy su madre también, está mi mamá viva. Entonces lo que hice fue que pedí una comida para la casa y llamé a mi tía, a mi primo, mi hermano, y en grupo pequeño compartimos en el apartamento. Y bueno, ahí comimos, conversamos de temas varios, hablamos de Valerie, pero al final yo estaba, o sea, obviamente estaba en los primeros tiempos y estaba dolida, sufrida, y no pude seguir compartiendo, me retiré temprano, Alexandra se vino conmigo y bueno, se acabó la reunión. Navidad, no, quedamos Alexandra y yo de ver película, pusimos Netflix, vimos películas navideñas, lloramos y las dos en la cama y nada de salir. O sea, la gente nos llamaba, que ven, porque las personas quieren ayudar, ¿no? Y sienten que sacándonos de nuestro lugar o llevándonos, nos ayudan. Pero en ese momento uno quiere como esa intimidad, esa, se necesita eso, es necesario estar con uno mismo, con tu par más cercano, porque ese dolor, ese sufrimiento solo se comparte a lo íntimo, ¿no? No es que los demás no sufran, pero es un poco distinto. Así que nosotras dos nos quedamos aquí en casa, vimos Netflix, las películas navideñas, dormimos temprano, las dos dopadas. Así que no sé, ni esperamos las 12, igual fue en Año Nuevo. Ese fue, cenamos, yo pedí comida de tanto de Navidad como de Año Nuevo. Cenamos nuestra cena navideña, nuestra cena de Año Nuevo, pero muy temprano. Agradecimos, oramos y bueno, se transcurrió el día y la noche de una manera distinta, pero lo pasamos. O sea, hicimos como lo que queríamos, lo que sentía nuestra alma que necesitaba, porque eso es importante, escucharnos y respetarnos a nosotros, lo que queremos nosotros. Y eso hicimos. Así que bueno, esa es mi experiencia. Y Omar, tú nos comentabas que nos ibas a seguir dando testimonio sobre qué ocurrió
en otras fechas que consideras importantes. A ver si nos comentas un poco más. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, es que ahorita estaba viendo qué fechas, ¿no? Digo, la Navidad esa fue muy primera. Obviamente Año Nuevo, pues era una fecha bueno, yo por mi profesión no siempre estaba con la familia, casi siempre estaba trabajando y, y no pegó tanto, ¿no? Como que me distraje. Pero la siguiente que llegó que recuerdo fue el Día del Padre. Y el Día del Padre, según yo, bueno, yo ya había entrado a un grupo de apoyo, de ayuda mutua. Aún no entraba a los grupos Renacer, pero yo ya había entrado a un grupo y, y recuerdo que yo decía, no, yo voy a pasar muy bien el Día del Padre porque pues, yo sé que mi hijo está conmigo y bla, 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 ¿no? Entonces, según yo me hice acá el fuerte, pero me acuerdo que cuando fui a tocar un lugar. Bueno, no sé también si corro con la suerte casi siempre de que en las fechas importantes, pues yo me dedico a tocar, soy músico y me contratan para tocar en diferentes lugares, ¿no? Y me acuerdo que iba a un lugar que está como a una hora de aquí de donde vivo y pues iba tranquilo, iba bien, pero cuando llegué al lugar me tocó ver a un papá con su hijo y ahí sí me pegó, o sea, fue como un golpe de realidad muy fuerte y yo decía, ay, mi flaco, ¿no? Pero fíjense cómo es este tema eh, que a veces ¿no? como que agarramos el cuchillito y nos empezamos a dar, porque yo después decía, bueno, pero yo el Día del Padre tampoco nunca estaba con Pablo porque normalmente estaba trabajando, entonces siempre celebrábamos o un día antes o un día después, pero ese día yo decía, es que no está mi hijo ahorita aquí conmigo. Claro que es el dolor de no tenerlo, ¿no? Y la impotencia y el enojo y todo eso, pero pues me acuerdo que me empecé a poner muy triste, estaba frustrado, muy frustrado, estaba enojado, me acuerdo que él no quería cantar y, y ahí es como cuando empiezan a suceder los milagros, ¿no? Me acuerdo en eso veo una mariposa y para mí es el símbolo de Paulo, ¿no? Una mariposa monarca. Y cuando vi la mariposa empecé a sentir como el abrazo de mi hijo, pero en eso entra una mamá que iba al mismo grupo que yo. Yo no sabía que iba a ir y ella no sabía que yo iba a estar tocando. Pero al verla, así, al verla entrar al lugar, para mí fue tan sanador porque fue como un abrazo al alma y ella igual, o sea, dice que me vio y gritó, Omar, estás aquí. Y claro que me paré y fui a abrazarla y nos dimos ese abrazo que hoy entiendo que vivimos aquí, ¿no? Los que estamos en Abrazos de Esperanza, ese abrazo del papá, que pasa lo mismo que tú, digo, aunque ella era mamá, pero yo sabía ella sabía cómo me estaba sintiendo, ¿no? Ella me entendía, entonces para mí fue bien bonito, son esos milagros, ¿no? Que cuando estamos en esos momentos, para mí nuestros hijos siempre están apapachándonos, siempre nos mandan una señal, nos mandan una persona, nos mandan una canción que se pone de la nada en la radio o se prende algún teléfono o cosas este tipo de señales, ¿no? Que luego yo creo que hay que hacer un podcast, pero de verdad de manifestaciones de decir, aquí estoy, papá, y eso me cambió el día, ¿no? De verdad me puso de buenas, empecé a cantar pues canciones me acuerdo que de ahí canté Color Esperanza, como me puse como en otra vibración y saber que Paulo estaba ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bonito ese abrazo y me distraje un ratito porque fue a apuntar Un las poquito. señales. Las señales, sí hay que hacer un podcast de las señales. Y eso nos da mucha paz cuando aprendemos de ellas, cuando vamos, ya sea autodescubriéndolas, porque no necesariamente todo el mundo participa de los grupos como Renacer. A mí en lo personal me ha hecho mucho bien. Eh, Creo que este camino se hace mejor en compañía de un par, de una persona que ha vivido lo mismo o algo muy similar a lo que nosotros vivimos y te sientes que no estás solo, ¿no? Entonces yo me imagino que eso fue lo que te pasó en ese Día del Padre. Sentiste como, wow, un alma que sabe cómo estoy y que siente lo que yo siento y ese abrazo que nos conecta. Y es mágico. Yo acá en Panamá no tenemos grupo aún, pero yo generalmente
voy y busco una mamá y la invito a tomar un café o me relaciono con alguna mamá que ha empezado en grupos y después se ha salido por A o por B, pero procuro invitar y vernos, aunque sea una vez al mes, y darnos ese abrazo. Y eso es mágico, de verdad. Así que te entiendo perfectamente y me gustó mucho también eso de cómo nos hacemos las ideas, digo, porque los extrañamos, ¿no? De que ay, yo que siempre estaba en el Día del Padre, era igualito, me ha pasado. Y después digo, es que, oye, pero ¿de qué hablas? Si se la pasaba parrandeando y en la universidad. O sea, pero bueno, es parte del camino y de lo que estamos viviendo. Gracias, Omar. No, Y, gracias. perdón, Lili, tú nos decías que nos ibas a contar cómo seguiste o cómo continuó y cómo se tornó entonces el momento o el día después, ¿no? De lo que nos Sí, contaste. Muchas ¿cómo lo cree? Porque después de la caída, pues como digo yo, viene la subida, porque desde que mi hijo trascendió, mi hijo ha sido, él siempre me dijo, mamá, tú eres una mujer, yo he aprendido de ti a ser fuerte, tú me has enseñado a ser fuerte. Entonces yo cuando estoy, que me caigo, recuerdo esas palabras y digo, no, mi hijo me dijo a mí que yo soy fuerte y que por mí él era fuerte, entonces tengo que seguir. Entonces me levanto y ahí cuando yo pensé en levantarme el día 30 de que mi hijo partió, yo tengo una lámpara que está fundida, que está rota hace 6 meses. Me la encendió completamente, o sea, mi luz estuvo 6 horas encendida, como diciéndome, bravo, mamá, porque yo dije, no, 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 yo no me voy a quedar en este sofá tirada. Me cogí, me levanté, me fui a meterme a la ducha. Cuando salí de la ducha y encendí la luz, ahí estaba mi hijo y dejó la bombilla 6 horas encendida, que lo que dices, debemos de hablar, hacer un podcast de esas señales, de esas cosas increíbles que ellos hacen por nosotras para decirnos, aquí estoy, aquí sí. En el hospital también, el día 1, justo el día 30, el día 1 de mayo, es fiesta. Me cambiaron a otra área para ir a hacer mi trabajo en otra área del hospital. Y justo cuando empecé mi turno en esa área, entro y veo a una mamá, una señora mayor. Empezamos a hablar. Esa señora se emocionó mucho porque me preguntó de dónde era, le dije que colombiana, una señora alemana, y me comentó su historia de su hijo. Su hijo también trascendió en Colombia. Y bueno, me explicó pues cómo había sido su proceso y me dice, sí hay esperanza, sí vas a ser feliz, sí vas a poder seguir. Mira, mi hijo era la luz de mi vida, o sea, mi hijo es la luz de mi vida, mi hijo es esto, mi hijo es lo otro. Mi hijo trascendió hace 20 años y yo he logrado ser feliz. Yo llevo a mi hijo en mi corazón, me duele, ella también me lo dijo, me duele porque me sigue doliendo la partida de mi hijo, pero soy feliz porque sé que mi hijo está ahí y nosotras vamos a ser felices. Entonces eso fue para mí como una confirmación de mi hijo de decirme, mamá, sigue por este camino que es el camino correcto, el de no dejarte, porque también nos da a veces rabia y sentimos impotencia, la impotencia, pero luego te encuentras con estas cosas, con estas personas, con esos abrazos. Esa señora me dio un abrazo que yo, o sea, yo no sentí, es una cosa curiosa, yo no sentí una mamá que me estaba abrazando, yo sentí a mi hijo que me estaba abrazando. Entonces quedamos de cuando ella salga del hospital, pues tomarnos un café y ella quiere pues conocernos un poquito más y tal. Y fue muy bonito. Entonces son esos regalos. Yo digo que son eso que llama Manrique diosidencias, que nos ponen el camino para decir, sigue, camina, que hay esperanza, hay luz. Aunque hay ratos volvemos a retroceder y volvemos a caer en el hoyo, en ese hueco profundo, como le llamo yo, no debemos dejarnos seguir hundir, sino hacia adelante, hacia arriba otra vez. Y ahí llevo. Y hoy igual, yo hoy me levanté con una energía que dije, no, Lili,
aquí vamos para adelante porque también te necesitan esos chicos jóvenes que están ahí en cuidados intensivos luchando por su vida. Entonces hoy estoy, y me doy cuenta, yo creo que ese resurgir es ese día a día, pero también es porque cuando te llegan esas imágenes, esos momentos, como me pasó, que me llegaron todas las imágenes de mi hijo, del accidente, dije, no, eso no es mi hijo. Y eso se aprende con el día a día, con el tiempo, con el trabajo espiritual. No llega solo, es un trabajo, pero un trabajo que debemos de hacerlo en honor a nuestros hijos, porque nuestros hijos son, como digo yo, el regalo más grande que la vida nos ha dado. Ay, gracias, Lili, qué bonito, qué bonito. Y te escuchaba decir que cuando sentimos que retrocedemos, ¿no? Pero fíjate que yo siento que es un sentimiento em, o una idea de la mente pensar que retrocedemos, pero en realidad no retrocedemos. Em, pues sí, la mente busca como aquellos recuerdos, porque acuérdense que es difícil, ¿no? Perder un hijo no es algo para lo que se nos prepara. Siempre se nos habla de nacer, crecer, desarrollarse, morir, etcétera, no sé, hasta en las escuelas se nos habla de eso, ¿no? Así que la mente, y eso es por, por décadas, o sea, por todo por tradición, y la mente, pues eso es lo que tiene, ¿no? Como por sentado, lo que da por sentado. Entonces, viene y le cambiamos el chip, o sea, la vida, como es la vida, que es la gran maestra, nos dice, no, es que eso no es así. Porque desde la eternidad, o sea, desde el inicio de la humanidad, siempre han muerto jóvenes de todas las edades. Siempre han muerto hijos, niños, o sea, todos. Em, entonces, viene y nos sacude muy fuerte y a la mente, o sea, al ego no le gusta. Entonces de repente sentimos que retrocedemos, pero no es cierto. Es muy normal, es parte del camino. Recordar, y lo lindo es que nosotros tenemos estas herramientas, como dijiste tú, que ya hemos aprendido, porque leemos, porque buscamos, porque estamos en grupo, porque no nos dejamos, porque queremos seguir en honor a ellos, a nosotros y a los hijos que nos quedan y los que no tienen hijos, al resto de los seres humanos que nos rodean, que necesitan de una referencia positiva en este mundo, de una esperanza. Y eso es lo que nosotros también damos a través de nuestra sola existencia, echando para adelante, tratando de salir de ese momento doloroso que sí que nos invade, ¿no? Y Sí. bueno, qué bonito. Y les contaba yo, pues les conté de mi primer año. El segundo año de fechas especiales, bueno, mi cumpleaños, lo que hice fue compramos un pastel, fuimos a comer la comida que a ella le gustaba y que nos gusta a todos. Cantamos, la pasamos bastante tranquilos, gracias a Dios, bien, siempre en mis grupos, que yo me sostengo mucho, o sea, siento que me estoy acompañada, aunque son virtuales, los atiendo de manera virtual, pero para mí es como mi compañía. Eh, Después de allí vino el cumpleaños de Valerie. Organicé una reunión con toda la familia, con la mayoría de los amigos de ella. Nos fuimos a un lugar de las comidas que a ella le gustaba, que es la comida china, y comimos y hablamos de ella y todo el mundo platicó como si fuera, solo que no, bueno, yo no compré pastel ni nada, como a veces hacen otros papás, pero sí honramos su existencia en lo que fue su vida física y su existencia espiritual, en lo que es hoy Valerie. Y bueno, lo que yo hice fue dar unas palabras al final del día, de la reunión, y bueno, agradecer a todos por el amor, por la conexión que hicieron con Valerie y que siguen haciendo. Y la luz que le envía y que ella está allí para todos, ¿no? Y después, bueno, nuevamente Día de la Madre. Y les contaba un poquito cuando hablamos anteriormente de que ese Día de la Madre no tenía yo nada planeado y
A las reuniones de Zoom a la que yo pertenezco son las reuniones de Renacer de Zoom Argentina. La mayoría de padres son argentinos y ellos celebran su encuentro en diciembre. Y justo caía el 8 de diciembre. Y ese día, pues todos iban a estar, la mayoría iba a estar en el encuentro y nadie podía moderar la reunión. Y me piden a mí que modere la reunión para el 8 de diciembre. Entonces eso fue unos días antes, y yo dije, Dios mío, qué regalazo. Para mí fue un regalo de Valerie, mi regalo del Día de las Madres, porque yo dije, es un honor, primero, siempre dar a otros padres, a otras madres que están en este camino y son diosidencias, como lo dice el libro de Manri. Ya sabemos que no hay casualidades. Y yo me sentí, la verdad, que Valerie me dio ese regalo. Y ese día, pues, con otros papás nos sostuvimos, nos abrazamos virtualmente y fue una hermosa reunión. Em, Después vino Navidad y vino Año Nuevo, ya esta vez un poquito mejor. Igual Alexandra y yo elegimos pasarlo en casa, compramos comida, brindamos, esperamos las 12. Ya fue un poquito distinto, ya estábamos más levantaditas, ¿no? Levantadas ambas. Y bueno, pasamos la fecha. Siempre acompañadas, abrazadas, es mi par más próximo. Y en las reuniones de Renacer a las que yo participo, hacen un brindis de medianoche para darle la bienvenida al día, ¿no? Porque 24 medianoche para el 25 o 31 medianoche para el primero. Tenemos horas de diferencia. A mí me cae que son las 10 de la noche, pero no importa. Igual me integré a la reunión, brindé por el día, por la vida, por Valerie, por Alexandra. Alexandra estaba ahí al lado mío. Fueron unos minutos, pero muy significativos. Entonces, siempre tenemos el regalo del libre albedrío que nos dieron, de que después de que sucede algo, lo que sea que no suceda, tenemos la libre elección y podemos decidir qué hacer. Y cualquiera de las dos elecciones está bien, o sea, no hay malo ni bueno, pero voy a tratar siempre de elegir estar mejor, lo mejor que pueda. Mientras siga en este camino de la vida, así va a ser. Claro, hay ratos que me caigo, pero después de esa caída, vuelvo y elijo levantarme, como hizo Lili, y seguir y continuar. Así que bueno, ya estamos casi que terminando este podcast muy lindo sobre las fechas, pero no me han comentado Omar y ni Liliana. Bueno, Liliana sí un poquito, pero si las fechas, por ejemplo, de aniversarios, o como decimos nosotros, ¿no? A mí no me gusta decir eso, pero bueno, hay gente que les dice aniversarios o las fechas de cumpleaños de sus hijos, cómo la han pasado y qué mensaje de esperanza le queremos dejar a esos papás que hoy empiezan un camino, tal vez es su primer año, su segundo año como nosotros. ¿Qué mensaje le podemos dar y cómo la pasaron ustedes en esas fechas especiales de sus hijos? Perdón, Omar, gracias. Yo dije, ¿quién primero? Muy Yo estaba ahí bien. también. Estamos del día de... Bueno, sí, claro, es que justamente iba para allá, ¿no? Ya iba a ese momento, al cumpleaños y al aniversario, que creo que para mí es la fecha muy fuerte, ¿no? El primer año para mí es, híjole, una pieza clave. Quería cerrar, bueno, había dos puntitos que se tocaron. Esto de las diosidencias para mí es increíble, de verdad, por eso el libro del Manri es así como, tienen que leerlo, ¿no? Porque es un testimonio vivo de cómo estas sincronicidades van funcionando. Ahorita les platicaba de la mamita que me encontré ese día del padre. Ese lugar donde yo estaba tocando fue el mismo lugar donde a mí me hablaron por teléfono y me dijeron, tu hijo está muy mal. Inclusive dejé de tocar, o no fue esa ocasión, bueno, obviamente fue otra. Y salí corriendo de ahí para ir a llevarle oxígeno y bueno, eh, ahorita lo recordé, no me acordaba y me dio mucha nostalgia. Pero como en ese mismo lugar, después vivo un día del padre, entra una mamá
Y esa mamá entró conmigo, no era un grupo Renacer, pero era un grupo de ayuda mutua que está aquí en mi ciudad. Se llama Grupo de Apoyo para Padres Despojados, se llama ese grupo, o Padres en Duelo. Y, y justo esa mamá llegó el mismo día que yo. Entonces no era ni una mamá con más tiempo ni menos tiempo. Llegamos juntos, pero esa mamá era su segunda vez que llegaba al grupo porque es Clau, mamá de Renata y Juan, y Renata había fallecido 10 años antes. Y el día que regresó al grupo era porque su segundo hijo había fallecido. Y para mí fue una lección enorme. De hecho, la considero mi maestraza de vida porque pues me puso el ejemplo de que se había podido, ¿no? O sea, se podía, inclusive de que me podía volver a pasar, ¿no? Y entrar como en este mood de agradecimiento y de decir, pues bueno, aquí estamos y solo por hoy, no sabemos qué va a pasar y tengo que disfrutar lo que tengo el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso fue muy significativo que esa mamá llegara, les digo, y son de esas diosidencias que van pasando, ¿no? Ahorita escuchaba que hablabas de los primeros tiempos también, Keru, y justamente, bueno, es un lenguaje que usamos en los grupos, pero llamamos primeros tiempos a ese tiempo del duelo, ¿no? Justamente ese tiempo donde estamos enojados, tristes, o sea, las emociones suben, bajan, te caen esos bajones donde sientes que no vas a poder y de repente crees que vas acá y hablabas algo bien bonito ahorita, ¿no? Que tenemos esas recaídas y pensamos que estamos en el inicio, pero nunca estamos en el inicio, ¿no? O sea, creo que una vez escuchaba a Cristian Argüello, sí fue Cristian Argüello, no me acuerdo quién escuché, que dijo, conciencia ganada es conciencia adquirida, no me acuerdo quién, si fue el otro, o Manuel Sáenz, pero decía, y lo creo, ¿no? Las cosas que vamos trabajando y lo que vamos aprendiendo nos va dando herramientas para seguir enfrentando los procesos, ¿no? Y para salir de más rápido y de mejor manera. Entonces, eh, después de ahí, recuerdo mucho que el golpe más fuerte que tuve fue cuando iba a llegar la fecha en la que Paulo entró al hospital, que fue un 19 de agosto. Cuando se acercaba esa fecha, ya me estaba preparando para la partida que, bueno, para el primer año, que era el 29 de septiembre, pero Paulo entró al hospital un 19 de agosto. Entonces, fue como prepararme para un sufrimiento impresionante. Yo decía, es que bueno, no lo hice consciente, ¿no? Pero ese día desperté y me acuerdo que estaba hundido, estaba en el hoyo, a pesar de que ya iba a los grupos, a pesar de que había ido con tanatólogo, a pesar de que estaba en terapia, a pesar de que yo me sentía bien, el día de la fecha para mí fue una bomba, ¿no? Y tuve una crisis muy fuerte, tan fuerte que yo decía, no paraba de llorar y decía, me voy a ahogar, o sea, me empezó a entrar miedo de que yo decía, pues a lo mejor hasta me voy a morir aquí, ¿no? Y es algo, es como una paradoja porque yo me acuerdo que decía al principio, decía, pues si ya me quiero ir con mi hijo, si me muero, pues mejor, ¿no? Aquí va a estar bien mi hija, va a estar bien mi esposa, pero ya cuando te estás ahogando y sientes que de verdad te vas a morir, pues no te quieres morir, ¿no? O sea, es como, les digo, es una paradoja. Entonces me acuerdo que hablé con una mamá, con Paula, que justamente es de Renacer Argentina, y le dije, necesito hablar con alguien, necesito que alguien me ayude. Me dice, habla con mi esposo, ¿no? Y me pasó con el teléfono de Javier, padre Agustín, y le marqué por teléfono y de verdad fue un papá que a mí me sacó de donde estaba. Siempre que puedo lo platico porque él me dio unas herramientas impresionantes, ¿no? Entre tantas cosas que me dijo, estuvimos 2 horas enteras platicando. Él me dijo, Omar, no regreses a donde ya no estás. Tu hijo murió una vez. No tienes que matarlo cada fecha, ¿no? O cada día del padre, o cada o cada Navidad, o cada año nuevo. No, y tu hijo ya no está ahí, tu hijo está bien, tu hijo está en el mejor lugar, ¿no? O sea, de verdad me hizo entrar en esa conciencia de que, pues, Paula había regresado a casa, que allá no hay dolor, que allá no hay sufrimiento, que allá hay amor, eh, y que aparte vamos, nuestro encuentro está en el futuro con nuestros hijos, ¿no? A pesar de que hoy lo siento todo el tiempo conmigo, hoy sé que Pablo está integrado a mí y no lo busco en el futuro, sino en el presente. También soy de esa creencia de que lo voy a volver a ver, o sea, de que esto no ha acabado, ¿no? La muerte no es el final, y eso me quedó bien claro. Para mí, esas palabras de verdad de Javier, que fueron muchas cosas las que me dijo, eh, me cambiaron el chip. Yo no volví a tener una fecha con ese sufrimiento y hundido en ese lugar después de esas palabras porque hice conciencia. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Hacer conciencia del amor de nuestros hijos, de que están ahí, de que están presentes, de que están aquí y de verdad, híjole,
cómo agradezco estas palabras. De verdad que yo creo que el Agustín siempre está de la mano con Pablo y me ha guiado por todos estos caminos. Entonces, eh, pues eso es lo que les puedo compartir de cómo a mí me cambiaron las fechas. Inclusive el año yo ya no lo viví como he oído que muchos papás lo viven, ¿no? Al año fundamos el grupo presencial de aquí de la ciudad. Bueno, no de la ciudad porque ya había uno, pero hicimos uno en el lado sur. Al que yo asistía estaba en norte, había uno en centro y hicimos uno en el lado sur en homenaje a Paulo. Y, y bueno, también empezamos con los grupos por Zoom, que a ver cuándo nos visitas, quiero renacer por Zoom México. Y pues ya tenemos sesiones lunes, miércoles y sábados y estamos en esta labor de abrazar a la gente, de abrazar a los papás y de decirles que sí se puede, ¿no? Mm, o sea, que lo decías ahorita, juntos podemos, ¿no? Y cuando yo veía a un papá que me decía, es que el dolor sí termina, es que el dolor acaba. Yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y me decían, pues vente a las reuniones, se entra. Y justamente es ese proceso, ¿no? De hacer conciencia y de ir transformando todo ese dolor en amor y de hacerlo, pues con esa actitud, ¿no? En homenaje a nuestros hijos. No es un camino sencillo, no digo que sea un camino fácil, pero sí se puede, ¿no? Y ya para cerrar esto que les comento, a los 3 meses de la partida de Paulo, me habló un papá que tenía 5 años que su hijo había fallecido y me dijo, Mar, te veo muy bien y me da mucho gusto. Él no va a grupos ni nada, nunca ha querido asistir, pero me dijo, nada más ten cuidado porque esto es como el mar, ¿no? Me decía, va a venir una ola, o sea, ahorita está tranquilo y va a venir una ola enorme y te va a revolcar y no vas a saber ni cuándo. Y honestamente, yo hoy sigo esperando esa ola. Bueno, no es que la sigo esperando, a mí no me ha llegado, porque creo que mi ola fue ese día del 19 de agosto, pero nunca estuve como al principio. Yo nunca estuve como el día que Pablo partió, jamás, ni como en la primera semana. O sea, yo no he regresado a ese lugar. Gracias a Dios, gracias a Pablo, gracias a nuestros hijos que nos van guiando, ¿no? Pero creo que también gracias a estar en los grupos, gracias a este esfuerzo de estar aquí pues de esa diosidencia, de ese abrazo de todos ustedes que a mí me ha sostenido y ha sido un faro y una guía para yo hoy poder estar como estoy. Y mi familia también, ¿no? Mi hija, mi esposa y todo mi entorno que ha ido así como que hemos ido saliendo juntos, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Omar. Gracias por tu entrega. Gracias, gracias a Paulo por esa luz y por regalarnos tan bellas palabras a través de ti. Y bueno, cuando me inviten, ahí estaré en el Zoom de México. Lili, cuéntanos. Bueno, ya tú nos contaste, tú vas por tu primer año, nos hablaste del cumpleaños, no sé si, y del aniversario, que fue muy, muy duro, pero no sé si tengas algunas palabras de esperanza para los papás que nos escuchan, ya para cerrar, y ahora que vamos cerrando el Zoom, para dejar un mensaje de amor de parte de tu amado. Sí, sí, yo a pesar de que bueno, yo sí, y les digo mucho a las mamás que caeremos y caeremos muchas veces y yo creo que es una realidad que, como dice Omar, a él quizá, yo pienso que cada uno vive su proceso. A mí me ha tocado vivir un proceso, creo que es de aprendizaje en el hospital, entonces caigo, también reconozco que caigo mucho porque veo exactamente lo mismo que me pasó a mí, se repite mucho. Entonces creo que eso es un proceso de sanar, que como digo yo, mi alma lo requiere y lo vivo así y lo he aceptado así porque yo cuando entro al hospital soy feliz. Entonces, si soy feliz es que lo que yo vine a vivir a esta tierra está dentro de un hospital, porque yo trabajé en un hospital en Colombia, en un hospital en España y en un hospital en Alemania. Entonces parece que mi alma siempre me lleva allá y me siento feliz de estar con los pacientes. Me gustó mucho lo que dice Omar, de que yo vivo a mi hijo en el presente. O sea, yo cuando me preguntan, Lili, ¿cuántos hijos tienes? Yo digo, tengo 2 hijos. Cuando yo hablo de mi hijo, yo digo, mi hijo está aquí. O sea, yo a mi hijo lo echo mucho de menos físicamente, pero mi hijo me hace ver y sentir con muchas cosas. A mí me han sucedido muchas cosas hermosas
que me gustaría hacer un podcast de todo eso que se vive espiritualmente, esa conexión con los hijos, porque ha sido de verdad que mi hijo me lo ha regalado, me da unos regalos hermosos. Y como Omar dice, también creo en ese reencuentro. Entonces, por eso mi trabajo es de ser cada día un poquito mejor, de ser cada día, de dar lo mejor de mí para esa otra persona que me necesita, de mejorar cada día, porque cuando me reencuentre con mi hijo me pueda decir, mamá, lo has logrado, eres una campeona. Él me decía siempre, mamá, eres una campeona. Y entonces yo espero que cuando llegue ese reencuentro, él me diga, eres una campeona, has logrado ayudar como yo lo quería, porque él siempre me dijo que él quería ayudar, él había empezado su estudio y él quería ayudar, y yo quiero seguir ese legado, tengo muchos planes, muchas cosas que yo sé que se darán en su momento, cuando sea su momento, porque todo llega en el momento adecuado. Pero hasta ahora sí que les puedo decir a las mamás, yo estoy en el segundo año, mi hijo acaba de cumplir 2 años, y aún así yo he tenido ya, en mis 2 años, he tenido momentos de felicidad. Yo disfruto de cosas, disfruto de los árboles, he aprendido a amar la naturaleza más de lo que la amaba, y se ha convertido en mi compañera. Porque una de las cosas que a mí me sirve cuando estoy muy mal, escojo, abrazo los árboles y ellos me dan esa energía. Cuando veo mi hijo, bueno, es que él me hace tantos milagros que incluso con las flores, él me dice, aquí estoy con una flor. Yo tengo una planta que desde que mi hijo partió me da 3 flores, porque mi hijo siempre me dijo que siempre íbamos a hacer 3, su hermano Jordi, mi hijo Andreu y yo. Y esa planta me lo recuerda siempre, porque no me deja de echar 3 flores. Y me dice, pero ¿cómo puede echar flores todo el año? Pues me echa 3 flores. Y yo sé que es mi hijo que me dice, mamá, somos 3. Entonces yo le digo a las mamás que llevan un poquito menos de 2 años que sí se puede, que sí hay momentos, que después llegan los momentos de felicidad, los momentos de paz. Yo tengo semanas también de paz. Me preguntan los compañeros, Lili, ¿cómo estás? Yo ahora digo, tranquila, estoy tranquila, porque me llegan esos momentos de tranquilidad. Pero eso, como dice Omar, también se debe al querer siempre dar, porque cuando das como que se multiplica, como que sí, como que recibes el doble para ti. No sé, es una cosa hermosa cuando tú puedes, solamente con que le sonrías a una persona. A mí me pasa que hay veces le tapo a una persona mayor, le tapo porque tiene frío, llego, la abrigo, le digo que va a estar bien. Ya esa sonrisa de esa persona que me la ha dado a mí, que yo se la he dado, ya es, no sé, yo me vengo de otra manera a casa. Entonces, yo les digo que sí se puede, pero que es un trabajo de día a día. No esperemos nada mañana, vamos a hacerlo solo día a día. Bellísimo. Muchas gracias, Lili. Sí, 2 años, cierto, se me fue la onda ahí. Y bueno, qué lindo regalo el de Andreu, de las flores. Sí. Qué hermoso, hermoso. Y bueno, sí, sabemos que ellos están de otra manera, pero están. Y bueno, hoy compartía yo casualmente un mensaje que decía, que solo nos separa un momento algo tan fugaz como lo que llamamos tiempo, ¿no? Que pasa a veces muy, muy rápido. Claro, a veces en los primeros tiempos, como dice Omar, que es un lenguaje acá, o como lo decimos acá, que puede ser 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo, a veces sentimos que pasa muy lento. Pero una vez que transcurrimos, llegamos a la después de tanto caminar, llegamos al momento de la aceptación, y de allí hay otros caminos. Volvemos a sentir lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? En el plano terrenal. Eh, y vivirlo día a día. Es como, así vivo yo. Entonces me lleva a aquella ola de ese papá. Lo que pasa es que cuando uno tiene que adquirir esa conciencia que bien tú dijiste, Omar,
ese nivel de conciencia o esa toma de conciencia, que puede ser de un mensaje, de dos, de varios, de muchos. Llegamos a eso y lo incorporamos y ya es parte de nosotros. El vivir un día a la vez es una toma de conciencia. El que no vive así, como yo lo vivía antes de la trascendencia de Valerie, yo vivía muy ansiosa porque vivía en el futuro, siempre con mucha expectativa y miedos, porque no se sabe lo que viene, ¿no? Entonces, y la mente siempre nos lleva para lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ella se siente como segura de esa manera. Eh, pero ahora he incorporado y trato de vivir un día a la vez. Eh, y el nuevo aprendizaje que he adquirido es vivir desde el agradecimiento. Todo, absolutamente todo se puede vivir desde el agradecimiento. A veces, la vida, no a veces, siempre, mientras sigamos aquí en este plano, la vida nos sigue mandando eh, aprendizajes y esos aprendizajes se pueden tomar, aunque sean fuertes, desde el agradecimiento. O lo podemos tomar desde el miedo, o desde la rabia, o desde el enojo. Y hablo de otras cosas, no necesariamente la trascendencia de un hijo. No. Desempleos o más cargas laborales, como lo hablábamos. Cualquier situación fuerte que nos estremece, se pueden vivir de dos formas. Pero para vivir desde el agradecimiento hay que llegar a otro nivel de conciencia y poder aceptar lo que nos pasa y buscarle y darle la vuelta y decir, bueno, esto de positivo tiene esto y agradezco esto o agradezco por esto. Voy en ese camino, en ese aprendizaje nuevo. No estoy al 100%, pero busco y lo intento día con día. Y ayer estuve en un taller bien bonito, ya para culminar, donde nos pedían, o no, una mamá hizo un taller muy bonito en honor a su hijo, Kelly, la mamá de Mark. Y ayer no, en el taller decía, bueno, hagan una carta como si su hijo les escribiera a ustedes. ¿Qué les diría hoy o mañana, Día de la Madre, o el día que quieran? ¿Qué le diría su hijo o su hija a ustedes? Y yo escribí esto. Valerie me diría así: mamá, vive con amor y desde el amor. Aprende lo que tengas que aprender. Enseña lo que tengas que enseñar. Ilumina con tu luz, que es mi luz, a todo ser que puedas. Sé una con mi hermana. Cuídense y ámense. Siempre da lo mejor de ti. Y cuando sientas que no puedes más, no pasa nada. Descansa y empieza nuevamente. Vale. Y bueno, con Hermoso. eso quería culminar el podcast de hoy. Gracias, Her- gracias Lili, gracias Omar, gracias Paulo, Andreu y Valerie por traernos acá y a todos los que nos ven. eh, me imagino que nos verán después del Día de las Madres Mexicanas, pero vienen otros días que también son fechas y que les sirva. El propósito es que les ayude un poco nuestro testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Chao. a ustedes, gracias. Gracias, Omar. Gracias, Quero. Ha sido un placer estar con vosotros y con los que nos vean.